Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, como recordamos, sí, el esqueleto se dividía en esqueleto axial y apendicular y recordamos que ambos esqueletos sí estaban conectados a través de las cinturas, como ya habíamos visto. La cintura escapular, que pueden encontrarla como cintura pectoral, ¿eh? Les hago esa aclaración porque ¿hay que hay otra cintura más? No, si pueden, les habla de cintura pectoral es la escapular, ¿sí? Ya habíamos visto quién la formaba y como siempre les tengo que decir, siempre puede haber alguna disidencia, yo siempre cuando tengo alguna información así les aviso para que no digan, no, pero en el libro me agregó el esternón, entonces acá puede aparecer los micrófonos, chicos, por favor, todos en silencio, cuando me quieren preguntar algo lo conectan. Y lo mismo pasa con la cintura pélvica, que algunos autores agregan el coxis, ¿sí? Pero bueno, hoy nos interesa la cintura escapular, vamos a hablar de clavícula, vamos a hablar de escápula y después vamos a hablar de húmero también. Bueno, acá podemos ver entonces la vista superior de la cintura escapular, ahí vemos, no tenemos duda, ahí tenemos la clavícula y ahí tenemos la escápula. Vamos a comenzar entonces con la clavícula. La clavícula es un hueso largo, después les tengo que hacer una aclaración, pero vamos a decir que la clavícula es un hueso largo, forma parte de la cintura escapular y es un hueso par. Siempre hacemos esa aclaración, obviamente todos sabemos que hay una derecha y una izquierda. Y clásicamente decimos que tiene dos curvaturas, entonces decimos que tiene forma de letra S. Es un hueso largo, pero tiene una disposición horizontal. Estamos acostumbrados después que viene húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné, todas tienen una disposición vertical con una extremidad superior e inferior. La clavícula está puesta en dirección horizontal. Alexia, cuando termine todo clavícula, si no te lo dije, me lo preguntas. ¿Sí? Esperen que termine toda la descripción sí, y perdón, ahí, profe. y ahí después, si no lo dije, ahí levantás la manito y me preguntas. Dale, gracias, perdón. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Disposición horizontal con un cuerpo y dos extremidades. ¿Dónde están? Siempre tengo que tener muy en claro cuáles son las superficies articulares del hueso. Eso tengo que conocerlo muy bien. Fíjense que justamente en sus extremos tengo las superficies articulares. La extremidad interna o medial, articula con el esternón. Articula con el esternón. Esa es la articulación esterno-clavicular y vamos a poner el cartelito, y por su extremo externo o lateral articula con esta saliencia que tiene la escápula, que ahí podemos ver, que se llama acromion. Entonces la articulación es acromio clavicular. ¿Cómo reconozco yo cuando tengo la clavícula en la mano cuál es cada extremidad? Eso es muy sencillo. La extremidad que articula con el esternón, la interna, es gordita, es abultada. En cambio, la que articula con el acromion es aplanada, es mucho más finita, ¿sí? Entonces, con eso entonces ya sé, bueno, esto es externo, esto es interno. Eso no le va a dar, no les va a dar demasiado trabajo. Ahora les voy a explicar cómo saben cuál es, qué es arriba y qué es abajo, cómo se dan cuenta si es la cara superior o la cara inferior. Pero las extremidades las van a reconocer por eso, recuerden. La interna, la que articula con el esternón, gordita, abultada. La que articula con la escápula, más aplanada, más achatada, es más finita. ¿Sí? Es un hueso largo, obviamente. Yo veo un cuerpo, veo una diáfisis y veo dos extremidades, pero tiene una característica distinta a la clavícula. ¿Cuál es esa característica? En el cuerpo no tiene cavidad medular. Recuerdan que cuando hablamos de médula ósea decíamos, en el hueso largo se ubica en el cuerpo, formando la cavidad medular, y después en las trabéculas óseas. Entonces, ese es un detalle para destacar. Es un hueso largo, pero no tiene cavidad medular. Entonces, hay autores que dicen, bueno, entonces no cumple con la premisa de hueso largo. Yo creo que la cumple porque vemos que tiene un cuerpo y tiene dos extremidades, pero algunos dicen sí, pero no tiene cavidad medular. Entonces, en algunos textos pueden leer que les dice que tiene estructura de hueso plano, porque el hueso plano no tiene cavidad medular, con forma alargada. ¿Mm? Les hago la aclaración.
En un examen ustedes dicen que es un hueso largo, pero, no, pero la doctora dijo que era largo, pero que ya en el libro acá me dice que es plano. Entonces, para que sepan por qué pueden encontrar esa diferencia. Lo que hay que decir es lo que yo le puse acá. Es un hueso largo, pero la característica diferencial es que no tiene cavidad medular en el cuerpo. Bien, y lo otro, ya sabemos cómo ubicar las dos extremidades, ¿sí? La otra es cómo sé cuál es la cara superior y cuál es la cara inferior. También es sencillo. La cara superior, fíjense, no tiene ningún detalle de interés, es completamente lisa. Voy a tener inserciones de músculos, pero no me dejan ninguna saliencia, nada en especial. En la cara superior de la clavícula tengo inserciones importantes, se inserta el trapecio, todos músculos grandes, trapecio, pectoral mayor, esternocleidomastoideo, ¿eh? Todos músculos grandotes. Pero fíjense que ven, en la cara superior no hay nada. En cambio, si miramos la cara inferior, ahí tenemos los que se insertan, en la cara inferior tenemos un canal o un surco que es fácil de ver, que ahí se inserta el pequeño músculo subclavio, y después cerca de los extremos tiene como unas superficies así más rugosas. Cerca del extremo que articula con el esternón, una superficie rugosa donde se inserta el ligamento costoclavicular, y cerca de la extremidad que articula con el acromion, dos superficies rugosas para dos ligamentos que se llaman conoide y trapezoide. Después vamos a ver a qué articulación pertenecen, obviamente va a ser a la acromioclavicular. Entonces con eso yo miro de este lado, acá no veo nada, acá veo unas superficies rugosas. Este canal, busquen siempre el canalcito este surco canal para el subclavio. Entonces con eso lo van a poner en posición, o sea, tarea para hacer en el trabajo práctico. ¿Sí, Alexia, me ibas a preguntar algo de este hueso? ¿Ya te lo contesté? Me lo contestaste, pero en el examen, si yo digo que es un hueso con plano con características, o sea, alargado, En eh, el examen decís que es un hueso largo que no tiene cavidad medular. perfecto, ok. La fractura de clavícula, cuando empiecen a hacer guardias, generalmente va a caer algún muchacho joven que se cayó de la moto. Es la causa más frecuente de la fractura de clavícula. Las caídas en moto que caen despedidos así para hacia adelante, como ven aquí en la imagen. Siempre la fractura, lo que se fractura es el cuerpo de la clavícula y justamente los músculos que se insertan al moverse me van a separar más, los trozos fragmentados de la clavícula, y esto es lo que vemos, ¿ven? ¿Ven cómo se separan, como vemos ahí en el dibujo? Así es la imagen que vamos a ver. Ven enseguida, ¿eh? No, está bien, voy a sacar la placa, la voy a sacar, pero ya con esto tengo fractura de clavícula. Y muchas veces, como el borde es así muy astillado, el hueso queda así muy astillado, el hueso perfora la piel. Cuando yo veo una fractura que perforó la piel, ¿cómo le digo? ¿Es una fractura? Expuesta. 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 Es una fractura expuesta. Si la fractura es expuesta, el tratamiento es quirúrgico. Si tengo la suerte de que no es expuesta, podemos acomodar los segmentos fracturados. Lo que se hace es colocar este vendaje que es bastante incómodo, se lo conoce como vendaje en 8, que me lleva los hombros hacia atrás, me queda así bien la espalda derechita y eso ayuda a que se consoliden los segmentos fracturados, ¿sí? Esa es la fractura de clavícula, recuerden, cuando empiecen guardia se van a acordar. Una persona joven se cayó de la moto, sobre todo los que hacen repartos, vieron que aquí es muy común. Bueno, nos vamos a la escápula. Me dan la escápula, ¿qué tenemos que decir? Bueno, este es un hueso de qué tipo? ¿Hueso? Plano. Plano. Ah, perfecto. Este es un hueso plano, es un hueso par, obviamente tengo dos, y forma parte de la cintura escapular. ¿Sí? No tenemos ninguna duda. ¿Cómo lo presento? Bueno, este hueso tiene dos caras, tres bordes, tres ángulos. Dos caras, tres bordes, tres ángulos. La cara anterior es así excavada,
Fíjense que acá dice fosa subescapular. Bueno, toda esta cara anterior está tapizada por ese músculo. Por eso se llama fosa subescapular. Esa es la cara anterior, tapizada por el músculo subescapular. Luego tenemos el borde superior. El borde superior es este. En el borde superior lo único que tengo que decir es que presenta, ¿ven? Una pequeña escotadura. ¿Ven? Parece como si fuera una pequeña letra U. Una escotadura. Por ahí pasa un nerviecito. Pasa arriba de la escápula. Entonces se llama nervio supraescapular. Eso del borde superior. Del borde lateral y borde medial tengo que recordar qué músculos se van a insertar en esos bordes. En el borde lateral, los dos músculos redondos, que son músculos que van a formar parte del hombro, que en un rato los vamos a ver. En el borde medial, el serrato anterior, que es un músculo del tórax, y los romboides, que son músculos del dorso. De los bordes nada más para decir, ¿sí? Ahora nos vamos a los ángulos. Bueno, en el ángulo lateral es donde tengo lo más importante. Ángulo lateral, ahí vamos a tener la cavidad glenoidea. Acá tenemos la primera de las superficies articulares, siempre prestando especial atención a las superficies articulares. Vamos a silenciar acá, ahí está. A las superficies articulares de los huesos. Entonces, la cavidad glenoidea para la cabeza del húmero. De esto ahora vamos a decir algo más en breve. Y vamos a tener esta saliencia, que es la apófisis coracoides. Eso está en el ángulo lateral. La cavidad glenoidea me permite ubicar rápidamente el hueso, ¿sí? Esto articula con el húmero, sabemos que esto es externo. La apófisis coracoides es anterior, está adelante, entonces es fácil ponerla en posición. La escápula no. Rápidamente me doy cuenta si es derecha, si es izquierda, no tengo problemas. Entonces, en el ángulo lateral, la cavidad glenoidea, superficie articular para la cabeza del húmero, y la apófisis coracoides. Ahora voy a decir algo más, pero en la imagen que sigue. Y después me quedarían los otros ángulos, simplemente señalar cuáles son. El ángulo superior, ahí lo marcamos, y el ángulo inferior. Nada más, se señalan cuáles son, no tenemos nada para decir. Sí tenemos que volver al ángulo lateral, pero vamos a usar esta imagen. Ahí, como dijimos, cavidad glenoidea y apófisis coracoides. La cavidad glenoidea va a presentar, fíjense, un tubérculo, una pequeña saliencia, tubérculo, tuberosidad, saben que es lo mismo, supraglenoidea e infraglenoidea, y acá tenemos la apófisis coracoides. Bueno, acá hay unas inserciones de músculos que tengo que acordarme muy bien. En la apófisis coracoides se insertan tres músculos. Del bíceps, la llamada cabeza corta o porción corta. Cabeza corta o porción corta. El pectoral menor y un músculo que es fácil de acordarse, se llama córaco braquial, de la apófisis coracoides va a ir al húmero. Esos son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Pectoral menor, córaco braquial y cabeza corta del bíceps. Les pongo ahí el cartelito y después les queda completito. Ahí está. Y después tenemos, como les dije, tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo. Ahí tengo que recordar qué se inserta. En el supraglenoideo, la cabeza larga del bíceps. Fíjense, en la coracoide será corta. Acá es la cabeza larga del bíceps. Cabeza o porción, es lo mismo, como les guste más. Y en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza larga también, pero del tríceps. El bíceps está en la región anterior del brazo, el tríceps corresponde a región posterior. Entonces, tubérculo supraglenoideo, cabeza larga del bíceps. Infraglenoideo, cabeza larga del tríceps. Les pongo ahí los cartelitos, así les queda. Sépanlo bien, porque si les toman escápula y ustedes lo nombran, le van a preguntar, ¿y qué se inserta en la apófisis coracoides?
¿Qué en este tubérculo? ¿Qué este en otro? Recuérdenlo eso, no se olviden. Lo damos vuelta, nos vamos a la cara posterior, que es lo último que nos falta describir. En la cara posterior, lo principal es la espina de la escápula que hacia afuera, hacia lateral, se agranda, se ensancha y conforma lo que llamamos el acromion, y en el acromion nos encontramos con la segunda y última superficie articular. Entonces, la escápula participa de la articulación escápulo-humeral, escápulo-humeral. Y después, el acromion articula con la clavícula, y esa es la articulación acromio-clavicular. Esas van a ser las dos superficies articulares. Por arriba y por abajo de la espina, me quedan como dos pequeñas fosas, dos pequeñas cavidades, que es fácil de acordarse. Fosa supraespinosa para el músculo del mismo nombre. Fosa infraespinosa, todo esto para el músculo del mismo nombre. Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso. ¿Estamos? Todo esto Sí, para el trabajo práctico. Pero acuérdense, porque está bien, yo digo apófisis coracoides, pero la pregunta que sigue el docente les va a decir, ¿y qué se inserta ahí, O sea, son inserciones muy, muy famosas. Fosa supraespinosa, bueno, músculo supraespinoso. Esas cosas, esos detalles, sépanlos muy bien. La fractura de escápula es muy rara porque está muy, muy protegida la escápula. Tengo los músculos del dorso, adelante. Generalmente tiene que ser como yo les puse acá, un accidente, algo realmente muy grave, que tengo múltiples fracturas de costillas y puede haber una fractura así, pero realmente son muy raras. Profe, ¿cómo consigo identificar dónde está el surco de los vasos circunflejos? ¿Cómo? No entendí nada, despacito. ¿Cómo consigo identificar dónde está el surco de los vasos circunflejos? No, el surco no lo vas a ver. Los vasos Ah, circunflejos rodean y encima rodean el cuello quirúrgico. No sé por claro, qué tengo que saber que como está por ahí, pero no se puede ver No, pero bien. el escápulo no está. Ah, Eso lo bueno, tenés en el húmero, que todavía ni lo vimos. dale, gracias. Muy bien. Gabriel. Profe, en la escotadura escapular vamos a Sí. tener solamente el nervio supraescapular, no vamos a Es tener un es el paciente. elemento más importante, el nervio supraescapular, nada más. Ah, ok, gracias. Bueno, nos vamos al húmero. El húmero. Hueso largo, hueso par, es el único hueso del brazo. Obviamente, por favor, no forma parte de la cintura escapular, Alguien a veces mete la pata y lo nombra. No forma parte. Es el único hueso del brazo. Hueso largo, hueso par, único hueso del brazo. Obviamente, acá no tenemos dudas, bien la premisa de hueso largo, completito, cavidad medular, perfecto. Bueno, comenzamos con la epífisis superior o extremo superior. Tenemos varias cositas para decir. Comenzamos con la cabeza del húmero. Primera de las superficies articulares de este hueso. Cabeza del húmero, como ya sabemos, articula con la escápula. Tiene forma de esfera, pero representa un tercio de esfera. Esa es la cabeza del húmero y es superficie articular. Inmediatamente por debajo de la cabeza tengo el cuello anatómico. Tengo que hacer la aclaración porque después fíjense que acá hay un cuello quirúrgico. Este es el cuello anatómico, es como el nuestro, inmediatamente por abajo de la cabeza. Cuello anatómico. Después tenemos dos saliencias. Como siempre, algo que sobresale, tubérculo, tuberosidad, inmediatamente abajo del cuello anatómico. Vamos a tener uno más chiquito, que está más adelante, es más anterior, tubérculo menor, también conocido como troquín, y uno más grande, que es más posterior, tubérculo mayor o troquíter. Entonces, ponemos ahí, cabeza del húmero, ahí vemos la articulación, marcamos el cuello, marcamos los tubérculos, ¿sí? Ahí está. Acá tengo inserciones importantes que tengo que recordar.
En el tubérculo menor o troquín, vamos a tener la inserción del músculo subescapular. Y eso es útil porque ahora después cuando veo músculos del hombro, ya aprendí las inserciones del subescapular. Se inserta en el tubérculo menor en el húmero y en la fosa subescapular de la escápula. Y ya está. Entonces, algunas es útil recordarlo esto y aparte me lo pueden tomar. Entonces, tubérculo menor, se inserta el subescapular. Tubérculo mayor, otro quíter, supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Les pongo los cartelitos, así después le queda la imagen. Ahí cuando lo estudian, ¿sí? Eso es lo que se inserta. Tubérculo menor o troquín, mayor o troquíter. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos un surco, fíjense, entre estos tubérculos tenemos un surco bastante marcado, profundo, que llamamos surco intertubercular. Acá obviamente está entre los tubérculos, pero si voy un poquito más hacia abajo, todo esto es el surco, ¿ven? Más abajo queda delimitado por dos superficies rugosas, y esta la vamos a llamar, este es el tubérculo menor, cresta del tubérculo menor, cresta del tubérculo mayor. Son dos superficies rugosas, no es algo así elevado, esto que lo puedo palpar bien, es apenas una superficie rugosa. Y ahí voy a tener inserciones que también tengo que recordar. Yo sé que las van a odiar las inserciones musculares, pero las tenemos que estudiar. En la cresta del, ahí lo vamos a marcar, cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor. En la cresta del tubérculo mayor se inserta un poderoso músculo que tenemos acá en la región torácica, el pectoral mayor. Ponemos el cartelito, pectoral mayor. Y en la cresta del tubérculo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho, otro poderoso músculo del dorso. Ponemos ahí, ahí está. ¿Sí? Así nos queda completito cuando lo estudio. Y de ahí les tengo que decir una cosita más, pero ahora lo vamos a ver en la imagen que sigue. Y después tenemos el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico estaría casi en la unión de lo que sería epífisis y diáfisis, y se llama así porque es un lugar de fractura del húmero, que requiere cirugía, por eso lo de cuello quirúrgico. Entonces tiene dos cuellos el húmero. El anatómico es el que está inmediatamente abajo de la cabeza. El quirúrgico es el que está entre epífisis y diáfisis. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora tenemos que decir algo más. Daniel, ¿sos otra Daniel o sos la que estuvo en la clase anterior? Soy la misma de la clase Ah, bueno, anterior. no. Ya escucharme dos veces seguidas ya es demasiado, ya es mucho. No, pasa que no pude quedar la clase completa, así que por eso quise entrar otra vez. Está bien, no hay problema. Profe, una pregunta. ¿El cuello quirúrgico también tiene algo que ver con en un momento de amputación o algo así? ¿Que este es el lugar exacto para el corte? ¿De dónde se amputa? Sí. Creo que sí, no te lo puedo decir porque eso es una pregunta para un cirujano traumatólogo. Creo que sí, pero no te lo puedo asegurar. La verdad no te lo puedo asegurar. Ok. Muy bien. Algo importante. Fíjense, este es el músculo bíceps, el famoso bíceps. Ahí vemos los dos vientres y ahí están sus dos cabezas. Como dijimos, cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides. La cabeza larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo. ¿Ven que se me fue? Ahí. Ahí está. ¿Sí? Tubérculo supraglenoideo. Bien. Ahora, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque hay algo importante. Surco intertubercular que nombramos recién. El surco intertubercular que acá habíamos dicho justamente que se insertaba, ¿recuerdan? Pectoral mayor, cresta del tubérculo mayor, redondo mayor y dorsal ancho, en la cresta del tubérculo menor. Bueno, un detalle que no se pueden olvidar es que por este surco también tiene otro nombre. Antiguamente se le decía corredera bicipital. Si quieren pueden ponerlo entre paréntesis. El surco intertubercular se lo llamaba corredera bicipital, porque como pueden ver en la imagen, por ahí se desliza
corre, pero no se inserta, ¿eh? No se inserta el tendón de la cabeza larga, ¿ves? Va en busca del tubérculo supraglenoideo, ahí sí se inserta, pero pasa por ahí. ¿Eh? O si les preguntan, ¿y quién ocupa ese surco? Bueno, la respuesta es la cabeza larga del bíceps, pero no se inserta, por ahí se desliza, pasa. Por eso ese nombre antiguo de corredera, por ahí corre sin insertarse. ¿Sí? Si les preguntan, ¿y qué se inserta? Bueno, tienen que contestar estos músculos que vimos antes. Pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Profe, ¿puedes repetir, por favor, el nombre de corredera? Bicipital. Ah, bicipital. Dale, gracias. Porque viene de bíceps, obviamente. Muy bien, algo importante es justamente, dijimos, fractura de cuello quirúrgico, una caída sobre el hombro, ahí rodeando, justamente rodeando al cuello quirúrgico, tenemos un par de arterias, pero lo que nos interesa es el nervio axilar, también conocido como nervio circunflejo, que rodea a este cuello quirúrgico. El nervio axilar es el que inerva este músculo que tenemos aquí arriba, que es el deltoides, ¿sí? El deltoides, ¿qué función tiene? Es la que yo les decía, cuando paro el colectivo, paro el taxi, ¿qué movimiento estoy haciendo con el hombro? Abducción. Abducción. Abducción, perfecto. Bueno, yo cuando hago ese movimiento, el principal músculo que me lo permite hacer es el deltoides, que está inervado por el nervio axilar. Se lesiona el nervio axilar por esta fractura. El deltoides no funciona. Entonces, ¿cómo llega el paciente a la guardia? El hombro da la sensación que está así caído, está aplanado, porque el deltoides está paralizado. ¿Sí? Le pido al paciente que trate de levantar así el brazo, imposible. Ojo que eso se los pueden, en un examen en el Choice a veces hay como un pequeño caso clínico y le pueden poner, una señora se cae en la calle sobre el hombro, la revisan, fractura de cuello quirúrgico, o sea, le hacen todo como una entrada y después le preguntan, bueno, ¿qué nervio se puede haber lesionado? ¿Sí? Bueno, nos vamos al cuerpo del húmero. En esta vista anterior tengo dos caras. Anteromedial, que es lisa, no tengo ningún detalle para destacar, y anterolateral, donde tengo una zona rugosa que llamamos tuberosidad deltoidea para la inserción justamente de este músculo que hablábamos recién. Cara anteromedial, nada para decir. Cara anterolateral, esta zona rugosa, más o menos a nivel ahí de la mitad, para la inserción del deltoides. Tuberosidad deltoidea. Lo damos vuelta y en el cuerpo tenemos la cara posterior y lo que tenemos para destacar es un surco o canal bastante marcado, conocido como surco del nervio radial o canal de torsión, porque el cuerpo del húmero, cuando tengan el hueso en la mano, da la impresión que tiene, por eso lo de torsión. ¿Vieron cuando retorcemos un trapo de piso? Le va a dar la sensación que alguien agarró el cuerpo y hizo una ligera torsión. Entonces queda este surco o canal de torsión por donde va a pasar el nervio radial, está pegadito al hueso, pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda o humeral profunda. Recién estamos viendo esto que vamos a esperar ahorita. Y eso es importante cuando yo tengo una fractura de cuerpo de húmero. Fíjense acá, tengo una fractura de cuerpo de húmero, entonces justamente ahí lo tienen, ¿ven? Ahí lo ven, ahí por transparencia lo ven. Ahí va el nervio radial con la arteria braquial profunda, como les decía recién. Puede lesionarse el nervio radial. ¿Qué pasa? El nervio radial es el nervio de la extensión. Es el nervio de la extensión. Entonces, para saber rápidamente si se lesionó o no, si yo les digo extiendan la mano, yo tengo la mano así, extiendan la mano, hago esto. Esta es la extensión de la mano. Si se lesiona el nervio radial, no lo voy a poder hacer y la mano me queda así colgando. Esto se conoce como mano péndula.
por una fractura, Profe, por una disculpe. lesión del radial. ¿Sí? La fractura ¿Puede no poner se- imagen del número de la vista anterior? ¿sí? Entonces, así queda la mano. Mano péndula. No puedo hacer el movimiento de extensión. Ya vamos a ver que a lo largo del miembro superior, todos los músculos extensores van a estar inervados por el nervio radial. Por eso se dice que es el nervio de la extensión. Entonces, me fracturo el cuerpo del húmero. ¿Qué nervio puede lesionarse? El radial. Está justamente, tiene un surco en su cara posterior. Nos vamos a la epífisis inferior del húmero y ahí nos encontramos con el cóndilo, que tiene esta forma así redondita, es como una esfera, el cóndilo, y ahí tenemos al lado la tróclea. ¿Se acuerdan que la habíamos visto la otra vez en la clase de generalidades? La tróclea, que yo les digo que parece un relojito de arena acostado, ¿sí? Ahí tenemos el cóndilo y la tróclea. Y esas van a ser las dos superficies articulares que me quedan del húmero. Entonces, el húmero tiene tres superficies articulares. La cabeza humeral para la escápula y tenemos el cóndilo, ahí lo tenemos, que articula con, ¿qué huesito es este? Radio. El radio, perfecto. Esta es la articulación húmero-radial y la tróclea, ahí la vemos, que articula con el cúbito. Esa es la húmero-cubital. Esas son las tres superficies articulares que tiene el húmero. Cabeza, cóndilo y tróclea. Entonces se diría que es la articulación compuesta. Clase de codo la otra semana. Tranquilidad. No se apuren de a poquito. Muy bien. Por arriba de la tróclea tenemos, a mí me gustaba más el nombre anterior, le decíamos epitróclea. Bueno, después le pusieron epicóndilo medial. Epitróclea o epicóndilo medial. Por encima del cóndilo, epicóndilo lateral o epicóndilo a secas. Por encima de la tróclea tengo una pequeña fosa coronoidea, que en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, este es el cúbito, esta saliencia que tiene ahí, que les estoy señalando, esa es la apófisis coronoides. En el momento de flexionar el antebrazo sobre el brazo, se introduce ahí, en la fosa coronoidea, por eso el mismo nombre. Y por encima del cóndilo hay una fosa más chiquita, que es la fosa radial, que lo mismo, en el movimiento de flexión, ¿sí? Le deja lugar a lo que es esto, que es la cabeza del radio. No son superficies articulares, simplemente es porque en el movimiento de flexión, si no chocaría ahí hueso con hueso, entonces tenemos esa pequeña cavidad para alojar entonces la apófisis coronoides y lo que es cabeza de radio. Lo damos vuelta, un segundito, lo damos vuelta y en la cara posterior tenemos una fosa más profunda, que es la fosa olecraniana. El olecranon es esta saliencia que tiene acá el cúbito. Cuando yo tengo el codo flexionado, es la punta del codo. ¿Vieron que nos tocamos esta punta del codo? Bueno, ese es el olecranon del cúbito. Yo hago el movimiento de extensión y fíjense que esa punta prácticamente desaparece o es mucho menos notoria. Bueno, ¿por qué? Porque en el movimiento de extensión se introduce esto que es el olecranon del cúbito acá, en la fosa olecraniana. ¿Está? Nada más. Sí, Daniel. Profe, ¿será que puedes repetir, por favor, lo que dijiste que pasa encima del epicóndilo medio y otra vez lo de la fosa coronoidea, que no pude entender? Por encima de la tróclea, epicóndilo medial o epitróclea. Okay. Por encima del cóndilo, epicóndilo lateral o epicóndilo a secas. Si a este le digo epitróclea, a este le digo solo epicóndilo. ¿Sí? Y la fosa coronoidea, entonces, es esta depresión que está arriba de la tróclea. En el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, esta punta, que es la apófisis coronoides del cúbito, se introduce acá.
Eso en el movimiento de flexión. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien, ¿quién más tengo? Bárbara. No te escucho, a ver, creo que tenés el micrófono desconectado, no te oigo. O está muy bajito, no te escucho. A ver, háblame. Ahí sale que está apagado, a ver. Ahí está desconectado, a ver. Si lo habilitas. No quiere. Bueno, fíjate. Bueno, Nicole, mientras Nicole también me quería preguntar algo. Te iba a preguntar, ¿cuáles son las fases articulares del húmero? Fascias no, se habla de superficies articulares. Sí, sí, superficie. La cabeza del húmero, la tróclea y el cóndilo. Sí, sí, gracias. Bien, ¿volvió? ¿Alguien, esta chica que era de micrófono? ¿Volvió o no? No podés conectar. Yo quería preguntar lo mismo que ella. Escribió en el chat si al cóndilo humeral se le puede decir capítulo. Sí, sí, también. Perfecto, Sí, ok. sí, también. Sí, miren, anatomía, si queremos por nombres, también. Sí, sí, también se le puede decir capítulo, sí. Vale, gracias. Me gusta más lo de cóndilo, porque en realidad es un cóndilo, pero bueno. ¿De ¿Quieren dónde decir? salió lo de capítulo? ¿Qué sé yo? Buena pregunta. La verdad que no sé. Era un boliche bailable que cuando yo era joven. Vamos a bailar a capítulos. En la prehistoria. Bueno, Ay, chicha. a ver, ¿alguien más? ¿Me queda alguna preguntita más? No, a ver, no, creo que no. Muy bien. El nervio cubital, justamente en su recorrido, donde es más superficial, es justamente ahí a nivel del codo. Acá estamos, ¿ven? Esta es la epitróclea o epicóndilo medial. Pasa justo por ahí. ¿Vieron cuando a veces sin querer nos golpeamos el codo y sentimos como una electricidad que nos da? Bueno, es porque nos golpeamos esa zona y tocamos el nervio cubital. Por eso esa como cosquillita, electricidad que sentimos en el codo. Entonces, una fractura de epicóndilo medial puede lesionar el nervio cubital. Después ya veremos, acá no los quiero contar tanto porque todavía no vimos del nervio, no saben mucho, pero tengan presente eso. El nervio axilar rodea el cuello quirúrgico, o sea que puede lesionarse. El nervio radial, como dijimos, en el brazo desciende pegadito por ese surco que tiene la cara posterior del húmero. Entonces una fractura del cuerpo del húmero puede lesionarlo. Y a nivel del codo, el nervio cubital en su recorrido, donde es más superficial, es aquí, por detrás del epicóndilo medial o epitróclea. Por lo que una fractura de codo, fíjense como vemos acá, de este epicóndilo medial puede lesionar. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿No puede ser que también, sería que uno siente la electricidad por el tema del nervio, pero si duele, Porque te golpeas el nervio directamente. Estás en esa zona, pasa exactamente entre el epicóndilo medial y el olecrano, justo entre ambos. y no puede, o sea, y si hay dolor, no sería porque está expuesto. No, dolor no te duele, sentís, por eso te digo, es como una cosquilla o una electricidad, pero no es dolor, obviamente que no llega a ser dolor. Para dolor debe ser un golpe fuerte. Yo digo un golpecito, estás acá en la mesa y te golpeas el codo así sin querer en el borde. ¿Mm? Claro, ahí está expuesto el periósteo, porque a eso iba yo, o sea, si está ¿Y expuesto qué el tiene que ver el periósteo? Estamos hablando del nervio. El periósteo es la membrana que envuelve el hueso. ¿Por qué se complican tanto? Se golpeó el nervio radial. Ubicación del nervio radial en el codo, entre epicóndilo medial y olecrano. Aprendan a estudiar, no se compliquen. Bueno, Seguimos. Complejo articular del hombro. Complejo articular del hombro. ¿Qué articulaciones forman este complejo? Obviamente, la articulación número 1, la que voy a tener que conocer con todos sus detalles, es esta. La escápula humeral, también conocida como glenohumeral. Los dos nombres se aceptan. Esa es la número 1. Y después voy a tener con el esternón, porque ¿por qué me aparece el esternón acá con la primera esterno costal? Se refiere al esternón costal. Porque está al lado,
está al lado y algunos autores hasta la consideran como la misma, no es tal, no parte del complejo del hombro, pero se las menciono porque está al lado del esternoclavicular y ahí por eso la ponemos también. Pero realmente las articulaciones del hombro es la escapulohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Ahora, recuerdan que dentro de la clasificación de articulaciones teníamos unas que decíamos que eran pseudoarticulaciones, porque en vez de estar formadas las superficies articulares por huesos, estaban dadas por músculos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se les decía? Superficie de deslizamiento. Muy bien, cisarcosis, perfecto, cisarcosis, que la función que tenían es, la escápula humeral es una de las, si no es la más móvil de todas, por ahí andamos, ¿sí? Tiene mucha movilidad. Entonces, estas cisarcosis todavía aumentan esa movilidad. Hay muy pocos ejemplos en el cuerpo humano, pero acá tenemos dos. Son pseudoarticulaciones. ¿Cuál es la diferencia? En vez de ser la superficie articular dada por hueso, está dada por músculo. Es músculo con músculo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Ujú. Aparecían dos articulaciones más, que era la coracoclavicular y la Chicos, esperen que yo coracoacromial. termine de desarrollar los temas y si cuando yo termino de hablar del complejo no lo digo, ahí me lo preguntan. Espere que terminen con el tema. Yo termino complejo articular, no encontré, ahí está, y ahí me lo preguntan. Pero no me interrumpan cuando recién empiezo. Tenemos entonces, ahí está, la clavícula. La clavícula es lo único que el esternón no se mueve, ¿eh? La clavícula, igualmente los movimientos son muy limitados. Fíjense, acá tenemos la articulación del esternón y la clavícula. Por parte del esternón, una superficie cóncava. Por parte de la clavícula, una superficie convexa. Pero no es un encaje tan perfecto. Entonces, ¿qué me aparece entre ambas? Disco articular o menisco. Entonces, la esternoclavicular, ¿qué tipo de articulación va a ser? Celular. Perfecto. Celular, ¿qué otro nombre le puedo dar? ¿Silla de montar? Sí, quiere montar. Bien. Silla de montar, perfecto, muy bien. Pero tenemos que hacer la aclaración que tiene disco articular. Tiene encaje recíproco, ¿sí? Ocelar con disco articular o menisco. El disco aparece cuando, digamos, quiere adaptar mejor una superficie, es como si pusiéramos un almohadoncito entre las superficies articulares, para que la articulación trabaje mejor. Ahí aparece el menisco. Y después tendríamos, ¿ven? El esternón con la primera costilla. Acá tenemos cartílago. Esto es inmóvil, es una articulación cartilaginosa que va a ser inmóvil. ¿Qué tipo de articulación es esta? ¿Sincondrosis? Perfecto, muy bien. Esta es una sincondrosis, ¿sí? Bueno, ¿qué ligamentos? Esto es lo que les decía, ¿ven? La clavícula es el único hueso móvil, los movimientos son limitados, ¿sí? Muy bien. Las articulaciones sinoviales sabemos que tienen cápsula y la cápsula tiene ligamentos que la refuerzan, ¿sí? ¿Cuáles son los ligamentos que refuerzan la articulación esternoclavicular? Bueno, tiene dos ligamentos que se llaman igual que la articulación, esternoclavicular. Y dicen de dónde a dónde va, el nombre me lo dice, va del esternón a la clavícula. Tengo uno anterior que ven acá en la imagen y tienen uno posterior que acá no vemos. O sea, dos ligamentos esternoclaviculares. Tenemos el ligamento costoclavicular, que es el principal refuerzo de la cápsula, que es el que se insertaba en la cara inferior de la clavícula y había una superficie rugosa. Y tenemos este ligamentito que vemos acá, que va de clavícula a clavícula, que es el interclavicular. Estos no se ven, ¿eh? En los preparados no los van a ver, los mencionan así en forma teórica. El sinovial tiene cápsula y la cápsula está reforzada por 4 ligamentos. Muy bien.
Nos vamos a la segunda articulación de la clavícula, dijimos que era la acromioclavicular. Sí, el acromio sabemos que es una saliencia ósea de la escápula. Acá son dos superficies lisas, apoyaditas, tiene sinovial, tiene cápsula. ¿Qué tipo de articulación es? Plana. Plana. ¿Y qué movimientos tiene esta articulación plana? Un poquito de Deslizamiento. deslizamiento. Perfecto. Entonces, la articulación acromioclavicular es plana y va a tener deslizamiento. Y tiene, bueno, una serie de ligamentos. Va a tener un ligamento que se llama igual que la articulación, pero le silenciamos acá. Los micrófonos, chicos, por favor. Este ligamento, que es el ligamento acromioclavicular. Chicos, los micrófonos, no veo a ver quién tiene, no me aparece. El ligamento acromioclavicular. Y después tenemos estos ligamentos que son muy populares, los ligamentos coracoclaviculares. El nombre me dice de dónde a dónde va. Y también, recuerdan, habíamos visto cuando vimos clavícula, dos superficies rugosas para estos ligamentos, trapezoide y conoide. Son los llamados ligamentos coracoclaviculares, ¿ven? Apófisis coracoides, clavícula. El trapezoide sería anteroexterno, el conoide es póstero-interno. Y tenemos el último ligamento que va también de la apófisis coracoides al acromio. Coracoacromial. Ahora, en algunos textos, no en todos, dicen, bueno, pero estos ligamentos, el trapezoide y el conoide, o sea, los coracoclaviculares y el coracoacromial, realmente son gruesos, es como un puente fibroso que me está uniendo la apófisis coracoides con la clavícula, con el acromion, y algunos autores los ponen como si fueran, tenemos un cordoncito fibroso, dos huesos unidos por tejido fibroso, entonces las ponen como si fueran sindesmosis. Eso es algo que ha aparecido en las últimas ediciones. No todos están de acuerdo, pero algunos lo mencionan como dentro del complejo articular del hombro. Como si fueran estas, entonces, bueno, son sindesmosis. ¿Recuerdan la sindesmosis? Una articulación inmóvil que estaban unidas por tejido fibroso. Como un puente fibroso que une. Entonces, pueden encontrar esta sindesmosis formando parte del complejo articular del hombro. Esto no está en todos los libros de anatomía. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, y esto ya lo mencionamos. ¿Qué tipo de articulación es? Bueno, nos vamos a la articulación principal, escapulohumeral o glenohumeral. Sabemos cuáles son las superficies articulares. ¿Qué tipo de articulación es esta? Esferoidea. Esferoidea. Una esfera y una cavidad. La cavidad contiene la esfera, pero acá pasa algo. La esfera es más grande que la cavidad. Entonces, necesito algo que me aumente la profundidad de esa cavidad para que pueda contener mejor la esfera. Entonces aparece un tercer elemento que es un anillo de fibrocartílago que va a rodear a la cavidad glenoidea y tiene un nombre en latín, es el labrum glenoideo. Es un anillo de fibrocartílago que va a rodear a la cavidad glenoidea y esto hace que sea más profunda y la articulación funcione mejor. No es un menisco, no tiene nada que ver esto con un menisco. Así que si les preguntan superficies articulares, mencionan estas dos, pero aclaran que está este anillo de fibrocartílago que rodea la cavidad glenoidea, aumentando la profundidad de la cavidad. Si no, no puede contener bien la esfera. ¿Estamos? Bueno, ¿qué ligamentos tiene esta articulación? Bueno, tiene 4 ligamentos. Uno que va a ir de la apófisis coracoides a los tubérculos, al troquín y al troquíter.
¿sí? Ese es el ligamento coracohumeral. Esperen un segundo. Espérenme un segundo. Muy bien. Y los otros ligamentos son los ligamentos glenohumerales, Son los ligamentos glenohumerales, que van a ir de la cavidad glenoidea. En esta imagen se ve muy bien. Tenemos uno superior, uno medio y uno inferior. Acá vemos claramente que se insertan en la cavidad glenoidea, pero cambia el lugar donde en el húmero. El superior, ahí podemos ver que está en el cuello, ¿ven? El cuello anatómico. El inferior en el cuello quirúrgico y el que está en el medio en el troquín o tubérculo menor. Ahí se ve muy bien. Esos son los glenohumerales. Cuello anatómico, tubérculo menor, cuello quirúrgico. ¿Sí? Fíjense que entre el glenohumeral superior y el medio queda un espacio más grande. Eso se conoce como foramen oval y ese es el punto débil de la cápsula. Por ahí puede producirse una luxación. La luxación es cuando una superficie articular deja de estar en contacto con la otra. La luxación de la cabeza del húmero es hacia adelante y ocurre entre estos dos ligamentos. Con respecto a la movilidad, todos los movimientos, como les digo, si no es la más móvil, por ahí andamos, Puedo hacer todos estos movimientos con esta articulación. ¿Quién irriga? Esta es una articulación muy importante, entonces, ¿quién irriga esta articulación? Bueno, rodeando el cuello quirúrgico del húmero, tengo estas dos arterias. Todo lo que se llama circunflejo es porque hace una circunferencia, es porque rodea algo. Las arterias circunflejas humerales rodean el cuello quirúrgico y son ramas de esta arteria que es la arteria axilar. Así está irrigada esta articulación. Con respecto a lo que les decía, la luxación. Una luxación es eso, un hueso deja de estar en contacto con el otro, a través de ese foramen oval entre el glenohumeral superior y medio puede luxarse. ¿Y a dónde va a parar la cabeza? Bueno, lo más común es que haga esto, se desliza hacia adelante y queda por abajo de la apófisis coracoides. Eso es lo más común. También las van a ver cuando empiecen a hacer guardias. ¿Cómo llega el paciente con una luxación? Por ejemplo, un domingo estamos jugando a la pelota, se caen en la cancha. Bueno, también nomás viene así, agarrándose el miembro superior, no puede más del dolor. Imagínense sacar un hueso de su lugar. Es terriblemente doloroso. Y aparte del dolor, fíjense, se nota, ¿ven? La cabeza del húmero, al dirigirse hacia adelante, sobresale, a simple vista se ve. Cuando cursen trauma o empiecen con las guardias, hay unas maniobras para volver la cabeza humeral a su posición y después hay que tener por un tiempo largo el brazo inmovilizado. Y si esto se reitera con frecuencia, el tratamiento es quirúrgico. Sí, Andrés. ¿Andrés? Sí, quería contar algo que viví a primera mano. Tengo un amigo que tiene hiperflexia. Ajá. Y él agarraba un palo y se dislocaba, pasaba todos los brazos de atrás para adelante y, bueno, se dislocaba los hombros. Claro, bueno, pues sí, pero es una patología que lo puede hacer casi con todas las articulaciones, ¿sí? El hombre elástico era, parecía. Bueno, fue feo. Sí, feo. Y sigue vivo, pero ahora sí, sí está feo, la verdad.
Muy bien. Bueno, y después, como les dije, no se olviden mencionar de este complejo articular estas cisarcosis, que no son verdaderas articulaciones, como les dije, y están formadas por músculos, como pueden ver acá. ¿Sí? Y así nos queda completito entonces todo este complejo articular del hombro. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo más? ¿No? Profe, ¿Ok? Sí. una duda. Si el paciente tiene una fractura en el húmero, ¿no hay riesgo de, no sé, romper una arteria? No, no es lo más común, o sea, generalmente es más común la lesión radial. Puede haber lesionarse el radial y la arteria sabraquial profunda, puede llegar a pasar, pero no es tan grave porque es una rama colateral, no es una arteria principal, no es la humeral, no es la braquial, es una rama colateral que son finitas. No hay tan, lo más grave sí es siempre las lesiones nerviosas. Sí, una cosa más. Si el paciente rompe el nervio, ¿puede hacer una cirugía o no? Generalmente es quirúrgica, la reparación generalmente es quirúrgica. Gracias, profe. Bueno, nos vamos a los músculos del hombro. Los músculos del hombro se dividen en tres partes, en tres regiones. Un grupo o región anterior, un grupo externo y uno posterior. Esos son los tres grupos o regiones, anterior, externo y posterior. El grupo anterior vamos a tener los dos músculos pectorales que también forman parte del tórax, pero cumplen funciones en el hombro, el pequeño músculo subclavio, que está abajo de la clavícula, y en el grupo externo el deltoides. El pectoral mayor y el deltoides tienen una ubicación superficial, hacen relieve en un cuerpo más así de gimnasio, hace relieve sobre la piel. El pectoral mayor y el deltoides porque tienen una ubicación superficial. ¿Ven? Acá tenemos, fíjense, pectoral mayor, deltoides. A los caballeros les encanta tener los deltoides trabajaditos porque la remera les queda acá bien redondita, las camisas, ¿sí? Les gusta mucho. Bueno, vamos a ver las inserciones de este músculo. Pectoral mayor, ahí lo estamos viendo. Inserción proximal, proximal u origen. ¿Qué significa? Que está más cerca del tronco. Eso es inserción proximal. A mí me gusta decirle así. En algunos textos les habla de origen. Es lo mismo. Inserción proximal, entonces. ¿Dónde se va a estar insertando acá? ¿Qué me dicen? Esternón. En el esternón. Se va a insertar en el esternón, en los 7 primeros cartílagos costales. Esternón, 7 primeros cartílagos costales. ¿Acá dónde se va a estar insertando? En la clavícula. En la clavícula. Esas son las inserciones proximales. Esternón, los 7 primeros cartílagos costales, clavícula. Y después la inserción distal, la que está más lejos del tronco, fíjense en el relieve. Se va al brazo. ¿Dónde se insertaba? Lo vimos hace un ratito. Cresta del tubérculo mayor. Perfecto. Cresta del tubérculo mayor. ¿Sí? Ahí vemos la imagen cadavérica. Ahí está, vemos, ¿ven? Inserción clavícula, acá estaría el esternón, acá vemos cómo viene hacia el húmero. Ahí tenemos el deltoides. Entre pectoral mayor y deltoides queda un pequeño espacio, fíjense. Esto se conoce como surco o canal delto-pectoral. Surco o canal delto-pectoral. ¿Y ahí por qué hay ese espacio? Porque por ahí pasa principalmente una vena, que es la vena cefálica, ahí la tienen, que pertenece al sistema venoso superficial. Hay también una ramita vascular, que es una ramita de la arteria axilar, la rama acromial de la acromio-torácica, y tenemos linfáticos. Ese es el contenido completo. Pero lo más destacado es esa vena, la vena cefálica, contenido de este surco. Muy bien, ahí tenemos por debajo del pectoral mayor, acá lo sacamos, en la imagen no está,
Por debajo tenemos el pectoral menor. Pectoral menor, inserción proximal, tercera, cuarta y quinta costilla. Tercera, cuarta y quinta costilla. ¿A dónde nos vamos? Ya lo habíamos visto. Esta saliencia es la apófisis coracoides de la escápula. Tercera, cuarta, quinta costilla, apófisis coracoides. En mi cuadernillo de locomotor tienen un cuadrito de todos estos músculos prolijito con las inserciones. ¿Sí? Ahí lo pueden ver bien. Y acá tenemos el subclavio, que se puede ver ahí apenas unas fibritas. Acá lo vemos bien. Inserción proximal, primer cartílago costal. Distal, cuerpo de la clavícula. ¿Sí? Recuerden que había un canalcito, un surco en la cara inferior de la clavícula, como vimos al comienzo de la clase. ¿Sí? Eso entonces, grupo anterior. Grupo externo, el deltoides. Todo esto acá arriba, deltoides. Deltoides se inserta clavícula, acromion y espina de la escápula. Clavícula, acromion y espina de la escápula. Desde acá. ¿Ven? Distalmente lo vimos hace un ratito. Tuberosidad deltoidea, cuerpo del húmero. ¿Estamos? Nos queda el grupo posterior. Vamos a tener el subescapular, ¿recuerdan? El que tapizaba la cara anterior de la escápula. El supra e infraespinoso, cara posterior de la escápula, por arriba y por abajo de la espina. Y los redondos que estaban en el borde lateral de la escápula. ¿Sí? Hay algún musculito más que les puede aparecer en los textos, pero no es tan trascendente la función, y en realidad trapecio y dorsal ancho son de dorso, serratos bien del tórax. Los músculos del hombro son los que les menciono bien y están en rojo. Muy bien, ahí vemos en el fondo, ¿ven? Ahí, el subescapular. Tapiza toda la cara anterior de la escápula. Entonces, inserción, la fosa subescapular, y conocemos la otra inserción ya. Tubérculo menor o troquín, el único músculo del tubérculo menor o troquín. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer las inserciones en el hueso. Me ayuda mucho a la hora de cuando estudio el músculo. Entonces, fosa subescapular, tubérculo menor o troquín. Profe, el subescapular, su inserción distal, ¿es solo en la tuberosidad menor? En cuello, Claro, solamente en el troquín o tubérculo, sí, nada más. en cuello no, entonces. No, no, no. Vale. Para ver los otros músculos, fíjense, todo está cubierto acá por el trapecio, no lo puedo ver bien. Entonces, lo ideal es sacamos el trapecio y ahí me aparecen cara posterior, ¿ven? Arriba de la espina, supraespinoso, abajo infraespinoso y del borde lateral los dos redondos. Esto también, ya las vimos las inserciones, fácil. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. ¿Los dos a dónde van? Al mismo lugar. Tubérculo mayor o troquíter. De las fosas al tubérculo mayor o troquíter. Los músculos redondos. También ya lo sabemos las inserciones. Dijimos, los dos en el borde lateral de la escápula. Redondo menor, igual que supra infraespinoso, al tubérculo mayor o troquíter. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, inserción distal, tubérculo mayor o troquíter. Redondo mayor, también del borde lateral de la escápula, y este era la cresta del tubérculo menor. Ahí lo ven, cresta del tubérculo menor. ¿Sí? Y siempre miren, estudien esto mirando imágenes, Si de memoria, no. Siempre viendo la imagen, practiquen en clase con el hueso en la mano.
Así se estudia inserciones. Imagen cadavérica. Ahí está, la fosa perdón, la espina. Esta es la espina, entonces, por arriba de la espina, fosa supraespinosa con el músculo, abajo infraespinoso, y ahí tenemos los redondos, menor, mayor. ¿Sí? Muy bien. Cuadrito, funciones e inervación. El deltoides, como dijimos, abducción. Levantamos ese bracito, abducción. Tiene que volver a posición. Nunca el mismo músculo puede hacer la acción opuesta, jamás. Hace la abducción del hombro, nunca va a hacer la aducción. Ningún músculo hace la acción opuesta, eso tenganlo presente. Entonces, hago este movimiento con el deltoides. Y los tres que se insertaban ahí cerquita de este surco intertubercular, que vimos pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho, cresta del tubérculo mayor, del tubérculo menor, son los tres que tiran del húmero y vuelve el miembro superior a la posición original. ¿Sí? Los que me quedan forman el super archi famoso manguito rotador del hombro. Tenemos el suprainfraespinoso, subescapular y redondo menor. También, típica pregunta de examen, ¿qué músculos forman el manguito rotador del hombro? Eso es muy, muy bien sabido. El supraespinoso es el menos rotador de estos cuatro, como yo les puse acá, inicia la rotación. El supraespinoso es el ayudante del deltoides. El deltoides es el que hace principalmente la abducción y el supraespinoso lo ayuda. Generalmente con los movimientos siempre pasa lo mismo. Hay un músculo que ejerce la acción principal y después tiene uno o más músculos que lo ayudan. Bueno, eso para la abducción. Pero está dentro de este manguito porque es el que inicia la rotación. Pero los verdaderos rotadores son para la rotación interna el subescapular y para la externa infraespinoso y redondo menor. Si alguno le pregunta, y bueno, pero el supraespinoso inicia la rotación, pero para rotación interna o para rotación externa. Si alguien les pregunta, sería para rotación interna. Y tenemos que saber la inervación. Yo de los músculos tengo que saber eso. Dónde se inserta, qué función tiene y cuál es el nervio que le da la inervación. Si el músculo no tiene inervación, no funciona. Bueno, el deltoides ya habíamos dicho, les había hablado de la fractura de cuello quirúrgico. ¿Qué nervio era el que lo inervaba al deltoides? ¿El nervio? Axilar. Perfecto, el nervio axilar. El nervio axilar inerva dos músculos nada más. Inerva al deltoides y al redondo menor. El resto de estos músculos van a estar inervados por ramas colaterales del plexo braquial. Profe, una duda. En relación a la abducción, es deltoides, pero también el supraespinoso hace la abducción. Claro, es el ayudante. O sea, la función principal la ejerce un músculo y vos tenés siempre a alguien que colabora en ese movimiento, que te va a ayudar. Eso es lo que hace el supraespinoso. Sí, pero porque para mí la condición de manguito rotador, deltoides no participa, solamente supraespinoso. No. Es eso. Exactamente. El manguito rotador son estos cuatro, ahí está claro. Ahí tenés los cuatro músculos que los forman. Sí, entonces para hacer la abducción en la parte de manguito rotador el manguito rotador rota, la abducción no es rotación. Sí, claro. Entonces, movimientos esta distintos. parte de abducción es solamente como un detalle. Exactamente. Es porque sí. En muchos libros, hasta algunos discuten que no formaría parte del manguito rotador. Hacemos así o así. Exactamente. Por eso rotación externa o interna. ¿Por qué lo de manguito? Manguito se le dice una estructura que rodea. ¿Vieron cuando me toman la presión, lo que me ponen en el brazo y después se va inflando? Sí. Eso se le dice manguito. Manguito es una estructura que rodea. Fíjense acá en la imagen, acá tenemos el húmero, miren, ¿ven?
Y Sí. acá vemos, ¿ves? Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. ¿Ven? Por eso lo de manguito, porque son músculos Sí, que por van eso que rodeando. la confusión, ¿Ven? porque la abducción es ese movimiento, Claro. y no es Y no eso. exactamente, no todo eso, exactamente. Sí, Y ahí pueden ver, gracias. ¿ven? Por eso lo de manguito, ¿ven? Subescapular adelante, supraespinoso arriba y atrás, ¿sí? El redondo, como dijimos, redondo menor, Ajá, ¿sí? Ahí sí. pueden ver, ¿sí? Y Gracias, el profe. infraespinoso, ¿sí? Con esto entonces terminamos hombro, ¿eh? Por eso terminamos hombro. ¿Ah? ¿Están como él? Espero que no. ¿Mm? Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior, Pero yo te por muestro un favor? perrito lindo, qué aburrido. Miren, ven, ahí atrás mío hay fotos de mis perritos, ¿ven? Ahí tengo un montón de fotitos pegadas, ¿eh? Ahí están mis pichichos. ¿Está? Gracias. Profe, una pregunta. Perfecto. ¿Tu cuadernillo dónde se lo puede conseguir? ¿El qué? El cuadernillo que había comentado hace un momento. ¿En Ah, dónde lo en la, frente a la facultad, en la REA, cruzando la calle, justo enfrente tenés una librería que se llama Librería Real. Ahí lo pedís por mi nombre. Profe, Cuadernillo de la Gracias. doctora Castellán. Si no lo tiene listo, porque generalmente tienen mucha demanda, de un día para el otro te lo preparan y lo tenés. Justo cruzando la calle enfrente. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién está? Alejandro. Profe, ya que mi compañera está comentando sobre el libro, ¿tú para este 2024 vas a agregar algo al libro o vas a seguir con la misma edición del No, 23? es el mismo, es el del 22. 22 es el mismo. 22, 23, 24 es el mismo cuadernillo. Si alguien se los presta del año pasado, es el mismo. Listo, profe, gracias. Anteriores no, porque siempre ya tienen modificaciones. Profe, te hago una ¿Escucho? consulta. Dice algo como al respecto de los ligamentos con las articulaciones como extrasinovial, intracapsular, No, está bien, no se complican tanto, chicos. Los ligamentos son refuerzos de la cápsula. Cuando hay algún detalle así que vale la pena, yo se los voy a mencionar. dale, porque yo vi en la diapositiva anterior, ahí me puse como, creo que sea eso, no sé. No se compliquen más. Cuando hay algún detalle importante para, por ejemplo, los ligamentos en la rodilla, hay que decir algunas cosas puntuales. No se compliquen. Aunque vos le Dale, digas profe. esto, que son refuerzos de la cápsula, de a dónde van, el docente va a quedar feliz. Dale, profe, gracias. Bueno, nos vamos a esta región topográfica. Todos conocemos, donde nos ponemos desodorante, obviamente, esta región ubicada entre el tórax por dentro y el miembro superior por fuera. Esta región tiene forma de una pirámide de 4 paredes, por eso decimos que es una pirámide cuadrangular, con una base y un vértice. ¿Sí? Esa es la forma que tiene la axila. Tiene forma de pirámide cuadrangular, o sea, 4 paredes, porque hay pirámides de 3. Entonces hacemos esa aclaración. Una pirámide de 4 paredes con una base y un vértice. Entonces tenemos que conocer cómo está formada la base, el vértice está bien, pero lo más importante es conocer cómo está formada cada pared, porque es casi, no todo, pero casi todo muscular. Entonces, ¿qué músculos forman cada una de las paredes de la axila? Comenzamos con la pared anterior. La pared anterior va a estar formada por el pectoral mayor, que acá en esta imagen está cortado, por eso pongo acá, pectoral mayor que está cortado, pectoral menor, que es este que está dobladito, y el subclavio. Eso es pared anterior de axila. Podemos agregar, como yo les puse acá, esta fascia. Una fascia es como una aponeurosis clavipectoral, envuelve al pectoral menor y al subclavio. Eso es la fascia clavipectoral, como una aponeurosis que envuelve al pectoral menor y al subclavio. Pero lo importante es que recuerden qué músculos forman esta pared. Los dos pectorales y el subclavio. Eso es pared anterior de axila. Pared posterior. Acá se ve muy bien, uno al lado del otro. Esto es pared posterior de axila. Subescapular. Subescapular.
redondo mayor, dorsal ancho. Subescapular, redondo mayor, dorsal ancho. Imagen que me encanta, me parece clarísima. ¿Ven? Un corte parasagital. ¿Recuerdan? Sagital, línea media. Parasagital, me voy hacia afuera. Un corte que está pasando justo por la axila. Mire, se ve perfecto. En negro, pared anterior. En azul, pared posterior. Se ve perfecto. Pared anterior, miren. Muy linda imagen, muy clarita. Pared posterior. ¿Vamos? Nos vamos a pared interna. En la pared interna tenemos este músculo, que es el serrato anterior, forma parte del tórax, ¿sí? Serrato anterior, y tenemos las 4 primeras costillas, y acá en la imagen chiquita, que acá me quedan medio tapadas, las 4 primeras costillas y los musculitos que hay entre las costillas que llamamos intercostales. El músculo serrato anterior, las 4 primeras costillas con los músculos intercostales. Eso es pared interna. Pared externa, dijimos, estaba entre el tórax y el miembro superior, el brazo. Bueno, ahí tengo que hacerles una aclaración. Pared interna va a estar dada por este musculito que vemos acá, que es el coracobraquial. Miren que vamos a silenciar acá. El coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Coracobraquial y cabeza corta del bíceps. Varios autores, pueden verlo en varios textos, dicen, no, es todo el bíceps, y agregan la cabeza larga, y algunos agregan hasta el surco intertubercular. Se acepta todo, porque lo clásico, para mí lo exacto es coracobraquial y cabeza corta. Pero si ustedes dicen coracobraquial, bíceps completo y surco intertubercular, también se da por aprobado, ¿sí? Entonces, por favor, el deltoides no participa de la axila, por favor, el deltoides no participa de la axila. Entonces, como dijimos, pared anterior, pectoral mayor, pectoral menor, y ahí el pequeño subclavio. Pared posterior, miren qué bien se ve, ahí están los 3 músculos de la pared posterior. Subescapular, redondo mayor, dorsal ancho. Pared interna, acá, bueno, está cortadito. Vemos algo del serrato anterior y tenemos las 4 primeras costillas y los musculitos entre las costillas, que eran los músculos intercostales. Pared externa, este que ven ahí, es el coracobraquial y esta es la cabeza corta. Por eso les digo, lo más coherente es decir coracobraquial y cabeza corta, pero bueno, algunos incluyen también la cabeza larga y hasta el surco intertubercular. Eso con respecto a paredes. Axilas pregunta para un 4, Es un tema enorme, gigante, que tengo que saberlo muy bien. No sé paredes de axilas, se acabó el examen. La base. Ahí tenemos la pirámide, ¿ven? La base. La base es donde me pongo el desodorante. La base fundamentalmente es la piel y la grasita que tengo abajo, que es lo que se llama tejido celular subcutáneo. Tenemos la fascia, la aponeurosis que envuelve el pectoral mayor, un ligamento. Está bien. Pero clásicamente la base es la piel y el tejido celular subcutáneo. El vértice, la vemos en el dibujito, allá arriba, ¿ven? Ahí pintadito en verde. El vértice de la axila, fundamentalmente casi todo óseo. Miren, esta imagen me gusta, ¿ven? Ahí está pintado en negro. Entonces, ahí estamos viendo, ¿ven? La vemos desde arriba. ¿Quién forma el vértice de la axila? Bueno, ahí podemos ver, ¿esto qué es? La primera costilla, la clavícula,
de la escápula, la apófisis coracoides y el borde superior. ¿Ven? Primera costilla, clavícula, apófisis coracoides, borde superior de la escápula. Eso es lo principal. Después tenemos, bueno, el musculito, los ligamentos, pero eso sería lo principal. ¿Estamos? Sí. Contenido. Sabemos las paredes. Cuando hablamos de una región topográfica, tiene paredes, tiene contenido. Y ahí tenemos los vasos axilares, el plexo braquial, súper importante, y los linfáticos axilares. Por una cuestión de tiempo, no voy a hablar de los linfáticos. En mi cuadernillo tienen un buen resumen de los linfáticos. Y no voy a hablar de unos espacios que se llaman espacios axilares, que son uno son dos triangulitos y uno es un cuadrilátero. Es cortito, es una carilla, es algo corto que también lo tienen en mi cuadernillo. ¿Sí? Porque si no, no, terminamos a las 9, es imposible. Voy a hablar de arteria axilar y del plexo braquial, que es fundamental saberlo. Nos vamos a la arteria axilar. Ahí fíjense, miren, todo este enjambre, todo eso es el contenido. Siempre que vean los preparados coloreados, tengan presentes que, sacando el corazón, que es un tema aparte, ahí hay diferencias, lo rojo es arteria, lo azul es vena y lo amarillo es nervio. ¿Sí? Van a ver que hay unos preparados en frasco, entonces ustedes ven rojo arteria, vena es azul, nervio es amarillo. Muy bien, la arteria axilar. La arteria axilar, ahí la vemos coloreada en rosa fuerte. Esa es la arteria axilar. ¿De dónde viene la arteria axilar? Uno dice, ¿de quién es rama la arteria axilar? Es continuación de esta arteria que estamos viendo acá. ¿Saben cuál es? Subclavia. Muy bien, la arteria subclavia, perfecto. Es continuación de la arteria subclavia. Fíjense que todo me parece la misma arteria, entonces yo tengo que tener reparos para decir, acá empieza. ¿Dónde comienza? Bueno, a ver, ¿qué tomo como punto de referencia para decir? Acá termina la subclavia y empieza la axilar. Bueno, ¿esto qué es? Esto es la primera costilla. Entonces, este es el borde lateral. Esa va a ser entonces, ahí decimos que nace la arteria axilar. Es continuación de la arteria subclavia. ¿Cuándo cambia de nombre? Cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla. La arteria subclavia, esperen. La arteria subclavia, perdón, la arteria axilar se va a transformar después, decimos su rama terminal, se va a transformar en esta arteria que vemos acá, que la podemos llamar humeral o braquial, a gusto de ustedes, humeral o braquial. Y lo mismo, tengo que tener un punto de referencia para decir, bueno, ahí termina la axilar y comienza la braquial. Bueno, ese punto de referencia va a ser un músculo. Va a ser el borde inferior del pectoral mayor. Ahí lo vemos en la imagen. Pectoral mayor, aquí ven. Borde inferior del pectoral mayor. Cuando pasa por ahí, decimos, ahí cambia de nombre. Pero siempre alguna disidencia entre los anatomistas y dicen, no, no es el pectoral mayor, sino para mí es el redondo mayor. Por eso los dos se consideran correctas. En un libro o un docente les dice pectoral mayor. Escuchan otra clase, le dicen redondo. Yo prefiero, cuando hay esas variaciones, le digo las dos, así no tienen dudas. ¿Sí? Muy bien. Eso es la rama. Ustedes le preguntan, ¿de quién es rama la axilar? De la subclavia. ¿Cuál es su rama terminal? La rama terminal, o puede ser más de una, es la arteria que continúa. Ahora, estas arterias de pequeño calibre que nacen de la arteria principal, a esto se le dice rama colateral. ¿Sí? Las ramas colaterales son esas, ramas de pequeño calibre que vemos que nacen de una arteria principal. Todas estas que están viendo ahí. La rama terminal es la que continúa la arteria. En este caso, la humeral o braquial. ¿Sí?
Acá entonces, ahí tenemos, ¿ven? Subclavia, axilar, braquial. ¿Qué ramas colaterales me da la arteria axilar? Me va a dar 3 arterias que van al tórax. Torácica superior, tóraco-acromial o acromiotorácica, torácica lateral. 3 torácicas, superior, acromial y lateral. Luego tenemos la subescapular y estas dos, que ya las habíamos mencionado, las que vascularizaban la articulación del hombro, las circunflejas humerales, las que rodean el cuello quirúrgico. En un preparado yo tengo que ubicar la arteria axilar, punto. Las ramas colaterales, no se preocupen. Las mencionan en forma teórica, no se preocupen en buscarlas en el preparado. En el preparado, esta es la arteria axilar, punto. Ramas colaterales en forma teórica. ¿Sí? Esto léanlo de mi cuadernillo, Van a ver que en muchos textos dicen, bueno, la arteria axilar tiene 3 porciones en relación a este músculo que es el pectoral menor. Esto saquen si quieren la captura de pantalla, lo tienen también en mi cuadernillo. Quiero ir a un tema importante que es plexo braquial, más que nada por el tiempo que nos queda. Muy bien, entonces, finalizamos con plexo braquial. Sí o sí. Primera pregunta del examen práctico del optomotor. Plexo braquial. No lo sé, no me acuerdo, se acabó el examen. Así que miren si es importante. Plexo braquial entonces. ¿Cómo se forma el plexo braquial? Bueno, los plexos van a provenir de los nervios que nacen de la médula. ¿Recuerdan los nervios raquídeos o espinales? Que es lo mismo. Bueno, el plexo braquial se origina de las ramas anteriores, ¿sí? De estos nervios raquídeos que vemos acá. C5, C6, C7, C8 y T1. No se confundan, vértebras cervicales tenemos 7, pero nervios raquídeos cervicales tenemos 8, ¿sí? Entonces, el plexo braquial se va a formar por la unión de las ramas anteriores de estos 5 nervios raquídeos. De C5 a C8 más T1. De esa unión van a nacer estos 3 troncos que vemos acá. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Estos troncos nacen en el cuello por encima de la clavícula. Ahí llegó una de mis perritas que me empieza a mirar fijo, diciéndome, tengo hambre, termina con la clase que quiero ir a comer. No ladra, pero está ahí sentada y me mira. Bueno, eso tenemos son los troncos. Tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Estos troncos nacen en el cuello por encima de la clavícula. De estos troncos van a nacer lo que llamamos los fascículos. Uno lateral, uno medial y uno posterior. Y los fascículos van a originar a los famosos nervios, las famosas ramas terminales del plexo braquial. Los fascículos y los nervios nacen en la axila por debajo de la clavícula. Entonces, como dijimos, ¿cómo se forma? Ramas anteriores, recuerden que son los nervios que nacen de la médula espinal. Vamos a ir a este esquema. Este esquema ustedes lo tienen en mi cuadernillo, pero es útil que vayan haciendo capturas de pantalla así de a poquito, así ustedes después lo tienen que practicar, lo tienen que saber hacer, este dibujo. Profe, ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que me perdí cuando dijo que nacen por debajo o sobre la clavícula, y no lo entendí. Claro, los troncos nacen en el cuello por arriba de la clavícula. Fascículos y ramas terminales nacen en la axila por debajo de la clavícula. Ah, perfecto, súper. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Hagan una captura de pantalla acá. Tengan presente que un docente puede estar tomando el examen y le dice, bueno, mientras yo le tomo a este alumno, vos andá el pizarrón y anda haciéndome el dibujo del plexo braquial. Por eso les digo, esto es útil que lo practiquen.
¿Mm? Entonces, acá tenemos los nervios que lo originan. Como dijimos, de C5 a C8 y T1. A veces C4 puede colaborar, ven que hay como una ramita, y lo mismo T2. Pero lo clásico es decir, de C5 a T1. C5 se une con C6 y forma el tronco superior. C7 solito me forma el tronco medio. C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Como les dije, estos troncos nacen en el cuello por encima de la clavícula. Cada uno de estos troncos se va a dividir en ramas anteriores y ramas posteriores. Cada uno de estos tres troncos se divide en ramas anteriores y posteriores. Emily, hasta que no termine el plexo, no me preguntes nada. Vamos a ver primero qué hacen las ramas anteriores. Vamos a ver primero las ramas anteriores. ¿Qué hacen? Sacamos, sí, una segunda, si puede, una segunda captura de pantalla. Ramas anteriores, a esto se refiere RA. Las ramas anteriores del tronco superior se unen con lo del medio y de ahí nace el fascículo lateral. Las ramas anteriores del tronco superior se unen con las del medio y de ahí nace el fascículo lateral. Las ramas anteriores del tronco inferior solas, sin unirse con nadie, me dan el fascículo medial. ¿Qué hacen las ramas posteriores? Nueva captura de pantalla. Las ramas posteriores de los tres troncos, las ramas posteriores de los tres troncos me forman el fascículo posterior. Y ahora tengo que saber qué nervios me da cada uno de estos tres fascículos, los famosos nervios del plexo braquial. Empecemos con fascículo lateral y fascículo medial. El fascículo lateral va a dar origen a el nervio musculocutáneo, el nervio musculocutáneo y el nervio mediano tiene la particularidad que lo forman dos raíces. Es el único nervio que tiene esto. Bueno, el fascículo lateral va a dar la raíz externa del mediano. ¿Ves que está en un colorcito más claro? Entonces, fascículo lateral me da el nervio musculocutáneo y la raíz externa del nervio mediano. Nada más. El fascículo medial me va a dar la raíz interna del nervio mediano y el nervio cubital. Hasta acá lo importante. Musculocutáneo, mediano y cubital. Nervios que tengo que ubicar en el preparado. Me da estos dos nervios que el nombre ya lo dice, cutáneo, van a la piel. Son ramas finitas, generalmente se rompen y difíciles de ver. Es el cutáneo antebraquial y braquial medial. Estos, si no los encuentran, no se preocupen, pero músculo cutáneo, mediano y cubital los tengo que buscar. Van a ver que inclusive hay dos frascos de plexo braquial para ver en clase. Y del fascículo posterior nace el nervio axilar o circunflejo y el radial. Y ahí nos queda completito. Ahora vamos a ver imágenes, pero este es el esquema. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Hasta acá, de plexo. Profe, yo tengo, yo comprendí, pero entonces tenemos en la parte de los troncos una parte anterior y una parte posterior. Son ramas, o sea, se dividen dando ramitas. Sí, entonces se dividen los troncos se dividen en ramas anteriores y posteriores, independiente de si son superiores, medianos e inferiores. Exactamente. Sí, ahora yo comprendí. Dale, gracias. Sí, Daniel. Profe, ¿y podemos identificar esto en el preparado?
En el preparado lo que van a identificar son los fascículos y las ramas terminales. Ok, dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, una pregunta. ¿Por Sí. qué está C8 si se supone que tenemos 7 cervicales? Uy, eso espera, que eso te lo respondo cuando cursemos neuroanatomía. Bueno, A neuro no te vas a enterar. Esa pregunta es para neuroanatomía, no para locomotor. Les hago esa aclaración porque vean, tiene una respuesta, pero tenemos que saber de neuro, no de locomotor, por eso. Bueno, ¿estamos? Muy bien, acá tenemos un dibujo para que puedan ver entonces. Ahí estamos viendo los nervios raquídeos, como dijimos. Ahí están formando los troncos. Ahí se están formando los troncos, superior, medio e inferior. Y acá tenemos los fascículos, ¿sí? Como dijimos, el fascículo lateral me formaba el nervio musculocutáneo y de este, que es el nervio mediano, solo la raíz externa, nada más. Fascículo lateral, nervio musculocutáneo, raíz externa del mediano. Fascículo medial. Fascículo medial me da la raíz interna del mediano, ¿sí? Y ahí tenemos el nervio cubital. Después acá, lógico, como es una disección que se hizo en el momento, tenemos acá el cutáneo, antebraquial, pero esos no se preocupen, no son demasiado trascendentes. Y acá tenemos el fascículo posterior, que me da el nervio axilar, que es el que va a ir hacia el cuello quirúrgico del húmero, y el que sigue derechito hacia abajo es el nervio radial. Pero acá tenemos una imagen más linda todavía. Hagan captura de pantallas y después pueden ir practicando qué es lo que estamos viendo. Una bellísima imagen de este plexo. Miren, ahí tenemos los 5 nervios que lo forman. Como dijimos, C5, C6, C7, C8 y T1. Y ahí tenemos los 3 troncos, ¿ven? Tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Esto ocurre en el cuello, entre estos dos músculos del cuello que ven acá, que se llaman escalenos. Este es el escaleno anterior, miren qué lindo se ve. Escaleno anterior, escaleno medio. Estos son los nervios raquídeos, estos son los troncos. La clavícula está cortada, les dije, por arriba de la clavícula. ¿Sí? Nos vamos a los fascículos. Se ven preciosos, miren. Ahí están los 3 fascículos. Este está más hacia afuera. ¿Este cuál va a ser? Fascículo lateral. Este está más adentro. Este es el fascículo medial. Y este, fíjense que está un poquito más atrás. Este es el fascículo posterior. Lateral, medial, posterior. Axila, abajo de la clavícula. ¿Qué nervio me da cada uno de estos fascículos? Fascículo lateral. Seguimos. El primer nerviecito que viene. Nervio, músculo, cutáneo. ¿Qué más me da el fascículo lateral? De este, que es el nervio mediano, lo reconozco fácilmente porque ven, parece como una letra B. Del nervio mediano me da la raíz externa. Nervio músculo cutáneo, raíz externa del mediano. Fascículo medial, raíz interna del mediano, nervio cubital. Los cutáneos no están, que es lo más común. Fascículo posterior. Fascículo posterior. El que sigue derechito se va hacia el cuello quirúrgico, axilar o circunflejo. El que va a seguir derechito para abajo, radial. ¿Sacaron foto? ¿Hicieron captura de pantalla de esto? Bárbaro para practicar, ¿eh? Todo el mundo captura de pantalla. ¿Sí? Daniel, cuando termine. ¿Hicieron captura de pantalla? Sí. Sí, profe. Y ahora después se lo corrigen.
Después se fijan si marcaron todo bien. Porque si se los muestro así, no se aprovecha igual. ¿Estamos? Esto, 1 más 1, ¿eh? Les repito, no sé plexo braquial. Primera pregunta del examen, será hasta la próxima. Prepara bien el examen, te espero en el recuperatorio. Por favor. En el práctico van a ver preparados y hay un par de frascos que están muy bien hechos también, que tienen que ir señalando qué es cada cosa. Por eso esto está muy bien para ir practicando. Entonces, como dijimos, esto ya lo dijimos, ¿sí? Las ramas colaterales del plexo no se ven, no se preocupen, pero vieron que cuando yo les dije músculos del hombro, ¿qué les dije? Deltoides y redondo menor los inerva el nervio axilar. El resto ramas colaterales. Las ramas colaterales no se ven, no se dibujan en el esquema. Simplemente, bueno, si uno recuerda alguno y le preguntan, ¿recordás alguna rama colateral? Pero lo importante del plexo braquial es lo que vimos recién. Saber los troncos, los fascículos y qué rama terminal nace de cada fascículo. Los famosos son las ramas terminales. Estas son ramas colaterales que, como pueden ver, son todas musculares. Daniel. Profe, habías mencionado que el que seguía directo, iba directo al cuello quirúrgico, es axilar. Ese es el que va al cuello quirúrgico, es el axilar o circunflejo. Ah, ok, entonces axilar y circunflejo es lo mismo. Solo es lo mismo. Para mí es ridículo que le hayan puesto axilar, porque estos son todos axilares, en realidad son todos nervios axilares. Pero bueno, circunflejo es porque rodea al cuello quirúrgico. De eso sí, hace como una circunferencia, de ahí lo de circunflejo. Dale, ¿Sí? quedó claro. ¿Alexia? No, o sea, ¿es posible llevar una pinza para marcar los troncos en el práctico? Sí, lo único que tiene que ser se dice de ramas lisas, no puede tener lo que se llama diente de ratón porque rompe el preparado. Ah, entonces yo puedo llevar pinza al práctico. Entre nosotras. Ah, bueno, perfecto. En realidad hay docentes que se enojan, mientras no tiren, agarran, señalan, el tema no con la pinza y empezar a tirar que rompen el preparado. Es que es pero tiene que difícil ser... Sí, con el dedo es difícil, con una pincita se puede, pero se dice de ramas lisas, es que parece como una pinza de depilar grande, Claro. La otra tiene como, diente de ratones tiene como un gancho y eso rompe todo. Pero si alguien les presta, no compren, si alguien le prestan alguna, esa misma, esa está perfecto, ¿ven? ¿Ves que es lisita? Sí, esa está muy bien. Gracias. Profe, sí. Dentro de la pregunta que hizo Alexia, ¿y con lapicera o lápiz jamás? ¿Con la? Con lapicera o lápiz, ¿se puede o jamás? También, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, con eso no pasa nada. El tema son las pinzas, ¿no? Con mucha delicadeza. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Todo perfecto. Entonces, teniendo en cuenta este feriado triple XL que tenemos, yo creo que el proyecto solo puede ser uno Estudiar solo. mucho. No tenemos otra opción posible. No hay como saber el plexo braquial todo, profe. Bueno, les agradezco, son casi cerca de 200 alumnos y se han quedado hasta el final. Gracias, así que bueno, profe. casi 2 horas de clase, así que bueno, les agradezco a todos que se hayan quedado y no me hayan abandonado. A vos, profe. Bueno, les deseo que tengan unas muy felices Pascuas, lo mejor para ustedes, estudien mucho y bueno, nos encontraremos la semana próxima acá. Que les vaya muy bien, gracias por la atención, gracias por la Profe. Chao, profe. Que les vaya muy bien. Buenas noches, gracias. Chao, profe.